Veremos cómo un luchador que lo tenía todo bajo control, de repente, comete un acto inexplicable. Cómo un campeón se transforma en villano en solo segundos. Cómo la victoria más dulce se convierte en una pesadilla viral de la que el mundo entero es testigo. Y no estamos hablando de cualquier tipo de descontrol. Estamos hablando de cosas que terminaron peleas de manera abrupta, que generaron suspensiones, multas, rechazos, memes y hasta cambios en las reglas del deporte. El 6 de marzo de 2021, en UFC 259, Petr Yan defendía su título de campeón mundial del peso gallo. Llegaba invicto en UFC, con la reputación de ser uno de los strikers más técnicos y disciplinados de toda la división. Frente a él, Aljamain Sterling, un retador con un ritmo caótico, incómodo, agresivo, el tipo de rival que puede desordenar cualquier estrategia si le das espacio. Pero Yan no le dio espacio. Lo controló. Durante 3 rounds, la pelea se inclinaba cada vez más a favor del ruso. Sterling comenzó fuerte, lanzando volumen, combinaciones rápidas y entradas al clinch. Pero ese ritmo lo quemó. Para el tercer asalto, ya mostraba señales claras de fatiga. Respiraba por la boca, sus golpes eran lentos, sus derribos eran predecibles. Lo tenía completamente dominado. Y entonces, lo imperdonable. En el cuarto round, Sterling lanza un derribo mal ejecutado, cae sobre una rodilla. Está en el suelo, claramente. Inmediatamente, el árbitro grita: "He's down, he's down". Lo repite varias veces. La señal es evidente. Pero Yan, aún mirando a su esquina, levanta la rodilla y la lanza directo a la cabeza de Sterling. Un impacto limpio, brutal, absolutamente ilegal. El tiempo se congela. Sterling cae hacia atrás, aturdido. Se lleva las manos al rostro. Intenta sentarse, pero no puede. Se tambalea. El equipo médico entra. El árbitro también. En el rostro de Petr Yan no hay sorpresa. Hay algo peor. Una especie de desconexión emocional. Como si no entendiera la magnitud de lo que acaba de hacer. Pasaron minutos eternos. La pelea fue oficialmente detenida. La decisión no dejó lugar a debate. Descalificación por golpe ilegal. Sterling, el retador, fue coronado campeón mundial por un acto que él no pidió, que no provocó, pero que definió el curso completo de su carrera. En un deporte donde los márgenes entre la gloria y el desastre son delgados, este fue un caso de autodestrucción en su forma más pura. Yan tenía la pelea. Estaba ganando. Técnicamente, mentalmente, físicamente, no había necesidad. No había justificación. Más tarde, diría que su esquina le gritó que podía lanzar el golpe, que fue un malentendido. Pero no hay margen para malentendidos cuando tienes un título en juego, cuando estás en la cima del deporte, cuando enfrente hay otro ser humano claramente incapacitado para defenderse. La reacción del público fue dura. Sterling, visiblemente afectado, no celebró. Apenas levantó el cinturón. Se disculpó por ganar así. Dijo que no se sentía campeón. Y aún así, recibió insultos, burlas, acusaciones de fingir. Pero la verdad es que no fue él quien falló. Fue Yan. Un campeón, sí, pero uno que por un instante perdió la cabeza. Y en ese segundo, lo perdió todo. Ese rodillazo no solo le costó el cinturón, le costó credibilidad, le costó reputación, le costó la narrativa de ser invencible, y lo marcó como el primer campeón en la historia de UFC que pierde su título por una descalificación ilegal en pleno combate. Un peleador que dominaba con calma, pero que en el momento más crucial se dejó llevar por el caos. Y ese caos lo devoró. Y si lo de Petr Yan fue un colapso en medio del combate, lo de Derrick Lewis es otra forma de perder la cabeza. Mayo de 2024. UFC Fight Night en St. Louis. Lewis vuelve a pelear en casa. El público lo ama, lo espera, y él necesita ganar. Rodrigo Nascimento cae como si le apagaran el sistema. Lewis lo remata con 2 golpes más. El árbitro lo aparta. Combate terminado. Knockout número 15 en UFC. Nadie en la historia del peso completo tiene tantos. Historia pura. Pero lo que ocurrió después es lo que quedará para siempre. En lugar de celebrar como cualquier otro peleador, Lewis se arranca los pantalones y enseña el trasero completo a las cámaras. No es la primera vez que lo hace, pero esta vez va más allá. Se quita el protector genital, lo lanza al público, cruza el octágono volando, cae justo en la zona de prensa. Un periodista lo atrapa, otro le pide a Dana White que lo firme como si fuera un souvenir sagrado. Todos gritan. Algunos se ríen, otros se escandalizan. Hay confusión, hay carcajadas, hay desconcierto. Es como si la pelea hubiera sido solo el preludio al verdadero espectáculo. Y luego, frente al micrófono, con esa voz grave seca, como si hablara del clima,
Lewis suelta una de las frases más surrealistas que se hayan dicho tras un knockout. Gracias, St. Louis, por dejarme mostrar el culo esta noche. Así, con esa exactitud. Y se va. Pero esto no es un caso aislado. Lo de Derrick Lewis es un patrón, una firma. En 2018, después de noquear a Alexander Volkov en el último minuto, se quitó los pantalones también. Joe Rogan, desconcertado, le preguntó: ¿por qué te los quitaste? Y Lewis respondió sin pestañear: mis bolas estaban calientes. Internet estalló. El clip dio la vuelta al mundo. Fue uno de los momentos más virales en la historia de la UFC. Otra vez, tras vencer a Alexei Oleinik, en lugar de hablar de su estrategia o su victoria, soltó: yo tenía que cagar. Estaba desesperado. Por eso terminé la pelea tan rápido. No es actuación, no es personaje. Es Derrick Lewis. Tal cual. Y esa es su arma secreta. No solo noquea cuerpos, noquea expectativas. Nadie sabe cómo va a celebrar. Nadie sabe qué va a decir. Nadie sabe si va a reír o va a explotar. Y eso lo hace tan peligroso como entretenido. Porque cuando se combina el poder de un cañón con una mente que no tiene filtro, que no sigue guión, que actúa desde la pura emoción, el resultado puede ser glorioso, escandaloso o simplemente caótico. Derrick Lewis no pierde la cabeza en medio del combate. Lo hace justo después, cuando las luces apuntan a él, cuando el mundo espera una frase sensata, cuando cualquier otro estaría respirando hondo, agradeciendo, abrazando a su esquina, él se arranca la ropa y lanza su protector genital al público. Y la pregunta no es por qué lo hace. La pregunta real es: ¿cómo es que siempre lo hace justo cuando todos lo están mirando? En ese momento no queda rastro del guerrero, solo está el showman, el animal emocional, el tipo que, tras arrancarte el alma con una derecha, también puede hacerte reír con una frase de baño. Eso también es perder la cabeza. Y eso también puede cambiar cómo te ven para siempre. Y si Derrick Lewis fue caos disfrazado de carcajada, lo de Conor McGregor fue caos en su forma más pura, sin filtros, sin control, sin octágono. Abril de 2018. La UFC se prepara para uno de los eventos más cargados del año. UFC 223. El foco no está en McGregor. No va a pelear. Ni siquiera está en cartelera. Pero su nombre flota en el aire, como siempre. Todo lo que hace resuena. Todo lo que toca se vuelve historia. Khabib Nurmagomedov, invicto, disciplinado, tranquilo, era el protagonista de esa cartelera. Su camino hacia el cinturón parecía claro, pero fuera del radar, una chispa ya se estaba encendiendo. Todo comenzó con un gesto. Un momento fuera de cámara. Artem Lobov, amigo íntimo de McGregor, tuvo un cruce con Khabib en un pasillo de hotel. El ruso lo confrontó, lo rodeó con su equipo, lo llamó mentiroso. Fue una escena breve, sin violencia, pero cargada de presión. Humillante, a los ojos de McGregor. Y entonces, como si el mundo se congelara, Conor reaccionó. Voló desde Irlanda, en privado, rápido, casi sin dormir. No anunció su llegada, no lo hizo público. Llegó directo a Nueva York con un solo objetivo en mente: venganza. El 5 de abril, horas antes del evento de medios en el Barclays Center, McGregor se infiltró en el estadio con un grupo de hombres. No eran entrenadores, no eran promotores, eran miembros de su círculo cercano. Algunos con antecedentes de peleas callejeras, otros simplemente leales. Conor no fue allí a hablar. En los muelles de carga del estadio, justo cuando los autobuses de la UFC se preparaban para salir con los peleadores, él los encontró. Khabib estaba dentro de uno de ellos, pero no estaba solo. También estaban Michael Chiesa, Ray Borg, Rose Namajunas y otras figuras de la cartelera. Todos atrapados en el interior, sin saber lo que se avecinaba. Y entonces, el delirio. Conor comenzó a gritar, a lanzar objetos, basoreros, carros de limpieza. Y en el clímax del momento levantó un carrito de carga industrial y lo lanzó contra la ventana del autobús con toda su fuerza. El cristal estalló, voló en 1000 pedazos. Cortó el rostro de Michael Chiesa, quien más tarde sería retirado del combate por los daños. Ray Borg fue alcanzado en los ojos por astillas de vidrio. Rose Namajunas, visiblemente afectada, consideró no pelear por el trauma. La escena dentro del autobús era de terror. Gritos, sangre, cuerpos encogidos sin poder escapar. McGregor, fuera, seguía gritando. Desatado, incontrolable. Pocos minutos después, la seguridad lo sacó del lugar, pero la huella ya estaba escrita. Los videos circularon por internet en cuestión de segundos. Era McGregor. No había duda. Lo grabaron de frente.
Lo vieron todos. Fue transmitido como si se tratara de una película, pero esto no era ficción. Horas más tarde, fue arrestado por la policía de Nueva York. Pasó la noche en una celda. Fue acusado de 3 cargos de agresión y 1 de conducta criminal. La fianza fue de $50.000. Tuvo que presentarse ante un juez. Hizo servicio comunitario. Tomó clases de control de ira. Pero el daño ya estaba hecho. Dana White, visiblemente molesto, lo dijo sin titubeos. Esto fue lo más asqueroso que he visto en la historia de este deporte. Y lo fue. Porque esto no fue parte de una promoción. No fue un acto publicitario. No fue una guerra verbal subida de tono. Fue un ataque. Una respuesta emocional sin control, sin límites, sin conciencia de consecuencias. Y todo, por defender a un amigo. La historia lo intentó maquillar después. Algunos lo vieron como un acto de lealtad. Otros lo convirtieron en parte del show. Pero lo cierto es que en ese momento, Conor McGregor dejó de ser el peleador calculador, el estratega del micrófono, el genio del juego mental, para convertirse en alguien peligroso. Alguien que cruzó una línea real, una línea que no se entrena, una línea que no se promueve. El Conor que había logrado lo imposible, 2 títulos en 2 divisiones, en 2 pesos diferentes, demostró que podía destruir su imagen con la misma velocidad con la que la construyó. No fue una derrota por sumisión, no fue un knockout. Fue su propia mente la que lo venció. Y ese día, la pelea no ocurrió en el octágono. Ocurrió en el muelle de carga de un estadio. Con un carrito metálico. Con gritos. Con sangre. Con miedo. Y la perdió. A veces me clavo horas viendo estas historias para contártelas bien. Si te suscribís, no solo ayudas. Te venís conmigo a ver más locuras como esta.